Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Para nosotros es un privilegio inmerecido volver a encontrarnos por estos medios. Así que estamos aquí para continuar con el estudio de Apocalipsis capítulo 2 en esta noche y vamos a tratar de cubrir los versos de 1 al 4. Así que vamos a entrar en materia, ya hemos orado y hemos puesto todas las cosas en las manos del Señor, no sin antes darle las gracias a cada uno de ustedes por el apoyo y por su sintonía. Así que de inmediato vamos a entrar en materia, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 versos 1 y 2. Dice la palabra, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aleluya. Palabra de Dios. El Señor, hermano, no puede ser burlado ni engañado. Así que aquí vemos bien claro cómo el Señor está enviando este mensaje, no solamente a la iglesia de esa época, sino estrictamente también a la iglesia de nuestro tiempo. Bien, hermanos, entrando en materia, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis forman una unidad, porque en estos capítulos nosotros vamos a ver directamente el mensaje a la iglesia que el Señor envía a través de Juan. Y este mensaje a la iglesia que estaban en Asia, sobre todo en Asia Menor, tenía una característica muy importante. Primero, el Señor se concentraba en afirmar las cosas positivas que había en la iglesia o que hay en la iglesia de este tiempo. Claro que sí. Y luego el Señor comienza a tratar las cosas negativas, las cosas que debía cambiar la iglesia y que debe cambiar en este tiempo, porque si no se arrepiente, el mismo Señor emite la sentencia de que otro tomará su corona. Aquí, en este libro, en estos dos capítulos, ¿verdad? Especialmente del 2 y el 3, vamos a encontrar una serie de 7 características. Por ejemplo, aquí habla que es un mensaje a las 7 iglesias. También vamos a encontrar que se habla del juicio de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas, de la ira del Señor. Así que vamos a ver esa serie de 7, ¿verdad? En cuanto a su contenido, vamos a ver que estos dos capítulos se refieren a las cosas que son. Es decir, cuando estudiábamos Apocalipsis capítulo 1, verso 19, encontrábamos este aspecto de las cosas que son y de las que serán. Pues estos capítulos 2, por lo menos, primero vamos a ver las cosas que son. Y era cómo estaba la iglesia en ese tiempo, cómo la característica de cada una de las ciudades, la característica de cada una del desarrollo de la iglesia en cada ciudad con su situación, una con idolatría, otra con corrupción, otra con riquezas. Es decir, hay distintas características y vamos a ver cómo el Señor la trata toda. Hay algunas personas que quieren que entremos directamente a las cosas que serán, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere saber las cosas que van a pasar. Pero eso viene por ahí, viene bien rapidito. Y eso son las cosas que van a acontecer en el futuro y no un futuro no muy lejano. Ahora, en estas cartas que el Señor le envía a las iglesias, el Señor se toma un momentito para primero hablar de las cosas positivas y luego se enfoca en las cosas que la iglesia está haciendo mal y que debe cambiar.
Y vamos a ver algunas características importantes sobre este libro, porque como yo siempre le digo a los hermanos en la iglesia, es importante tomarse el tiempo necesario para estudiar el libro de Apocalipsis, porque es como un mensaje especial del Señor, una evaluación antes del juicio. Y nosotros allí podemos ver prácticamente guiados por el Espíritu Santo en las cosas que estamos bien y en las cosas que estamos fallando, y las cosas que debemos reafirmar y otras cosas que debemos cambiar drásticamente. Porque hermanos, ese es el ministerio del Espíritu Santo, guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Mire, hay unas características que tenían las iglesias de aquel tiempo cuando fue escrito este libro, ¿verdad? Y esas mismas características la tiene la iglesia de este tiempo. Por ejemplo, mire, el Señor habla a Efesios y le dice a la iglesia de Éfeso que han dejado su primer amor. Vamos a hablar profundamente sobre eso un poquito más adelante. A la iglesia de Esmirna le dice que han sufrido persecución y han tenido temor al sufrimiento. A la iglesia de Pérgamo dice el Señor, han sido tolerantes y se han apartado de la pureza doctrinal. Ay, hermano. Cuando nosotros vemos tantas cosas, tantos inventos, tanta falsedad en las predicaciones de muchísimas personas de este tiempo, nos da tanta tristeza porque se han apartado de la pureza doctrinal. No solamente era la iglesia de Pérgamo, sino la iglesia de este tiempo. De hecho, hermano, este mensaje a las 7 iglesias de Asia no era porque eran iglesias especiales. Este mensaje va dirigido a la iglesia de todas las épocas, o sea, la iglesia de manera general, incluyendo a la iglesia que estará en este mundo a la venida del Señor. A la iglesia de Tiatira, el Señor le dice que han contemporizado, es decir, que se han mezclado con el mundo. Y lo peor es que se han vuelto inmorales. En este tiempo no está lejos de eso. A la iglesia de Sardis, el Señor le dice que ustedes están moribundos. Es extraordinario el Señor. Y a la iglesia de Filadelfia solo tienen un poco de fuerza. Pero mire a lo que le dice la iglesia de la Odisea, que son autocomplacientes. Usted me podrá decir que probablemente usted y yo conocemos lugares con esta característica en este tiempo. Por eso este mensaje del Señor es para la iglesia de todos los tiempos. Antes de entrar en materia, puedo decirle sin temor a equivocarme, con el corazón en las manos, que las amonestaciones del Señor a cada una de estas iglesias nos sirven a nosotros de advertencia, especialmente a la iglesia de este tiempo, de advertencia. Su propósito en esta sección preliminar es hacernos notar que el juicio de Dios comenzará por la casa. El juicio del Señor comenzará por la casa. Y que la iglesia tiene que ser purificada. La iglesia tiene que apartarse del pecado. Tiene que prepararse. Tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo para que pueda soportar las pruebas venideras. Porque de ahora en adelante, hermano, las cosas se van a poner para hombres y se sabrá quién tiene pantalón corto o los pantalones largos. La Biblia dice bien claro que el juicio comenzará por la casa.
Al estudiar este libro de Apocalipsis, vamos a ver algunas características importantes. Primero, hay un saludo al ángel de la iglesia. Luego, se identifica el Señor como el Cristo glorificado, para que la iglesia que recibe el mensaje sepa de dónde viene el mensaje. Viene directamente del Señor, viene directamente del trono. También aquí nos damos cuenta que el Señor comienza con la frase yo conozco. En todas las cartas vamos a ver que el Señor dice yo conozco, porque el Señor lo conoce todo. Al Señor no lo podemos engañar. La Biblia dice bien claro que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y definitivamente el Señor tiene autoridad para enviar este mensaje con las cosas que Él nos manda que cambiemos y le demos prioridad en este último tiempo. Bien, pues vamos a entrar entonces en la primera carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Nosotros vemos aquí, hermanos, que aunque Pérgamo era la ciudad o la capital oficial de la provincia de Asia, Éfeso era su mayor ciudad. Y en ella se encontraban todos los tribunales y las oficinas del gobierno en esa época. En el tiempo en que Juan escribía esta carta, en Éfeso era un gran puerto al mar, situado cerca de la desembocadura del río Caistro. Este hecho lo convertiría en la puerta de Asia, o la puerta a Asia. En Éfeso se celebraban los juegos atléticos más famosos de Asia, y había allí, estaba un templo que rendía culto a Artemisa, que era la Diana de los de Efesios. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 31. En cuanto a la iglesia de Éfeso, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales. ¿Por qué? Porque esta iglesia fue establecida por el apóstol Pablo. Pablo es conocido como el evangelista, uno de los evangelistas más grandes de la historia. Pues Pablo estableció esta iglesia a la que el Señor le está escribiendo esta carta. Y también dice que él estuvo allí 2 años preparando la iglesia. Estuvo 2 años con los hermanos. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, que es el libro de la historia de la iglesia. Por ella pasaron grandes predicadores también. Dice la palabra, que habían maestros y predicadores de esa época que pasaron por esa iglesia. Timoteo también, el discípulo del apóstol Pablo, residió allí por un tiempo. También estuvo Aquila, Priscila y Apolos. Es decir, que esa iglesia tuvo una enseñanza tremenda, hermano. Tuvo, tuvo lo mejor de la época en la predicación y en la guianza. Así que, a pesar de eso, vamos a ver lo que el Señor le dirige a esos hermanos en ese momento. Debemos decir que aunque esa ciudad de Éfeso era importantísima en aquella época, hoy es solamente ruinas que solamente son como atracción para los turistas. En este primer verso que acabamos de leer, vamos a ver quién es el destinatario de la carta. Primero comienza Apocalipsis capítulo 2, verso 1, diciendo que está dirigida al ángel de la iglesia en Éfeso. Aunque en realidad no hay duda de que esta carta está destinada a toda la iglesia en general. Además de eso, vemos que el mensaje proviene no de Juan, no del ángel,
sino dice este mismo verso que viene de parte del Cristo glorificado, a quien se describe como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, ya no es el Cristo que estuvo caminando por el desierto, es el Cristo ya glorificado con toda la gloria que tenía antes de toda la creación. Es decir, que las cosas, aquí el mismo Señor se identifica como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Aquí los 7 candeleros de oro representan la iglesia y dice que él anda en medio, es decir, el Señor conoce la iglesia, él anda en medio de la iglesia, él es la cabeza de la iglesia y conoce todo de la iglesia. A veces nosotros vemos que hay algunas iglesias, algunas situaciones que se dan que no se están manejando las cosas de manera correcta y muchos hermanos dicen, el Señor se olvidó de la iglesia o quieren ellos arreglar las cosas de manera personal, pero se les olvida que el Señor es la cabeza de la iglesia y está en medio de la iglesia. Jesús se nos presenta aquí andando entre las iglesias. Eso lo vemos en el verso 13, más adelante lo vamos a ver de este. Sí, lo vimos en el capítulo 1 del verso 13 de Apocalipsis. No se menciona que estuviera caminando entre los candeleros, pero aquí se añade este detalle para darnos a entender que Él está recorriendo las iglesias, examinando con ojos de fuego su condición espiritual. Y mientras se mueve en medio de las iglesias, Cristo sostiene con firmeza a los pastores en sus manos. El Señor, hermano, se mueve en la iglesia. El Señor está, y lo vamos a ver más adelante, con ojos de fuego, lo dice Apocalipsis. Y esos ojos de fuego significan que esos ojos lo ven todo, lo escudriñan todo. A veces la gente o los cristianos o todo el mundo, qué sé yo, se cuidan de los ojos de los hombres, se cuidan de los ojos del vecino, se cuidan de los ojos de la esposa, o se cuidan de los ojos de quien sea, o se cuidan de los ojos del pastor, pero no se cuidan de los ojos que tienen realmente importancia, que son de los ojos del Señor. Y la Biblia dice, hermano, que no hay tinieblas que nos pueda ocultar de los ojos de Dios. Así que los ojos que realmente debieran importarnos son los ojos que lo ven todo, que lo escudriñan todo y que lo saben todo. Aquí vamos a ver que Cristo juzga a la iglesia antes de proceder a juzgar al mundo. Subrayemos esa frase. Cristo primero juzga a la iglesia antes de juzgar al mundo. Y al fin y al cabo, lo que nos debe importar es su veredicto. De nada sirve que una iglesia sea alabada o despreciada por los hombres. Eso no importa. La alabanza o el desprecio de los hombres para la iglesia, eso no es importante. Lo que realmente importa es lo que Cristo piensa de la iglesia. Es lo que Cristo piensa de los pastores. Es lo que Cristo piensa de cada uno de nosotros. Eso es lo realmente importante. Ahora, como decíamos hace un rato, primero Cristo, siempre que sea posible, y lo vemos en estas iglesias, va a alabar las cosas positivas de la iglesia. Primero conoce lo que sucede entre su pueblo. Por eso dice,
yo conozco. En Apocalipsis capítulo 2, versos 2 y 3, él dice, yo conozco. ¿Cuáles eran estas cosas que el Señor conocía de la iglesia de Éfeso y por las que le alababa? Vamos a verlo más adelante, hermano. El Señor le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. A veces trabajamos en la iglesia, nos esforzamos y creemos que el Señor no nos está viendo. El Señor está pendiente de todo lo que pasa en su iglesia, hermano. La iglesia no le pertenece a ningún pastor. La iglesia le pertenece a Cristo. ¿Usted entendió? La iglesia no le pertenece a usted. La iglesia le pertenece a Cristo porque Él la compró a precio de sangre. Ningún pastor tiene potestad de manipular a ningún creyente. La iglesia le pertenece al Señor. Hay que tener mucha cuenta con eso, hermano. Oiga, en Cristo somos libres. Somos libres del pecado. Somos libres de atadura. O sea, y el hombre libre tiene que caminar como hombre libre. Hay que tener cuenta con esa situación. El Señor le dice, yo conozco tu arduo trabajo. Ellos venían de hacer un gran trabajo. Estaban cansados. Enfrentaban a los falsos apóstoles, como ahora, que hay falsas enseñanzas, hay falsos maestros, falsos cristianos. Y toda esa falsedad le hace daño al evangelio. Y créame, hermano, van a tener que dar cuenta. No porque usted crea que hay falsedad, tampoco nadie va a tener excusa de decir, yo me aparté porque me enteré que al fulano hizo aquello o mengano. No habrá excusa para eso, porque la relación con el Señor es una relación personal. Y cada quien, cada uno de nosotros, tarde o temprano, estaremos ante el tribunal de Dios. La Biblia dice que está dado al hombre que muera una vez y luego el juicio. Así que el Señor juzgará todas las cosas. Así que no se desespere, no piense que usted está solo, no piense que los malos han ganado, los políticos que hacen maldad, los políticos deshonestos que mienten y roban y engañan, creen que están por la libre. Pero llegará un momento, más temprano que tarde, que tendrán que dar cuenta. También el Señor le dice aquí a los hermanos de Éfeso que conoce su paciencia. Que el Señor lo conoce todo, hermano. Ahí donde usted está, el Señor conoce su tristeza, su necesidad. El Señor conoce su dolor. El Señor conoce su desesperación. El Señor conoce lo que están engañados. El Señor conoce todo, hermano. Y usted sabe lo que dice la Biblia. Para los que están en Cristo, la Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Así que esté tranquilo. No se desespere. El Señor le habla aquí a esta iglesia y le dice, conozco su paciencia. La conozco. Y también le dice, sé que no puede soportar a los malos. Aquí esta iglesia de Éfeso expresa el celo por el cuidado y la disciplina de la iglesia. Los que son llamados a predicar la palabra, los que son llamados al ministerio en la iglesia, los que son llamados a dirigir algún ministerio en la iglesia, hermano, tienen que ser celosos con las cosas del Señor. Hay que tener mucha cuenta con eso. Y dice el Señor, y has probado
a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No eran crédulos, sino que por el contrario probaban a aquellos que pretendían ser apóstoles. Esto implica que conocían bien la sana doctrina y esto les permitía diferenciar el error. Yo siempre le digo a las personas, y especialmente a mis hijos, porque digan que son apóstoles o que son pastores o que son cristianos, no necesariamente hay que confiar y creer 100% sin conocer a la persona. Porque hay muchas cosas que se dicen de la boca para afuera. Hay mucha hipocresía. Pero estos hermanos de Efeso, dice la Biblia, que tenían conocimiento y podían diferenciar entre el error y la verdad, entre el desorden y la indisciplina. El Señor conoce todo eso. Y la iglesia, los líderes de la iglesia, tienen y deben tener discernimiento de espíritu para saber cuando entra o no una doctrina falsa a la iglesia. Hay que tener mucha cuenta con eso, hermano. Hay que defender la sana doctrina, oiga, a cualquier costa. El evangelio no se vende. El evangelio no se negocia. El evangelio no tiene que ver con dinero. Cristo murió por los pecados nuestros para darnos salvación y pagó el precio. Usted sabe que encontramos en este tiempo gente que se atreve a decir que mientras más grande es tu problema, más dinero tienes que llevar a la iglesia. Hay otros mentirosos que van a tener que darle cuenta al Señor, que dicen que para adorar a Dios hay que ir con la chequera a la iglesia. Mano, hay que tener cuenta. No se deje engañar. Lea la Biblia. Pídale al Espíritu Santo que le revele. No se deje engañar, porque esto es asunto de vida o muerte. Estamos en el tiempo final. El Señor le sigue diciendo a los hermanos de Éfeso que han sufrido y han tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. En toda esta lucha, los cristianos de Efesio se habían mostrado trabajadores incansables a quienes las dificultades no les habían hecho desmayar de su celo al Señor. No puede soportar a los malos. Una vez que los impostores eran puestos al descubierto, mostraban su absoluto rechazo hacia ellos. Ok, hermanos, vamos ahora a leer los versos 3 y 4 de Apocalipsis capítulo 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le continúa la palabra hablándole a los hermanos de Éfeso y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mire cómo dice el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice, has dejado el primer amor, sino que has dejado tu primer amor. Como les decía, hermano, primero el Señor habla de lo positivo. Eran hermanos laboriosos, hermanos que defendían, ¿verdad? Hablaban de los malos y lo mostraban porque, mire, hermano, el atalaya tiene que identificar el pecado y denunciarlo. En la iglesia no se puede ocultar el pecado ni se puede meter debajo de la alfombra. Si usted está en la iglesia y usted conoce que hay una situación que no está correcta,
Hay que denunciarlo. Porque aquí el mismo Señor le está llamando la atención a esta iglesia. Y acuérdense, como le dije hace un ratito, esta característica, este mensaje a las iglesias también va dirigido a nosotros. El Señor le dice, sé que has sufrido, que has tenido paciencia, que has trabajado arduamente por amor a mi nombre, no que has trabajado para hacerte de dinero, ni para comprar autos de lujo, ni relojes caros, ni construir templos multimillonarios. No, no. Dice, te has esforzado por amor a mí. Has trabajado arduamente. Y lo más importante que el Señor le dice, y no has desmayado. Has perseverado, has seguido adelante. Eres fiel, eres, o sea, eres, eres ágil, eres trabajador, tienes ahínco, hay denuedo. En toda esta lucha de los cristianos de Efesios, ellos habían mostrado ser trabajadores incansables, a quienes las dificultades no le habían hecho desmayar ni echar para atrás, por celo por el Señor. Y el Señor le dice, sé que no puedes soportar los malos como yo. Una vez que los impostores eran puestos, ¿cómo se llama esto? Eran puestos, como decimos acá en Puerto Rico, fueron puestos al medio, echados al medio. Se supo quiénes son. Había un rechazo, porque la palabra es bien clara. Nosotros no podemos ligarnos con el mundo. Ahora, hay algunas consideraciones aquí acerca de esto. Vemos en lo que hemos leído y estudiado que la iglesia de Éfeso aborrecía ciertas cosas. No puede, por ejemplo, soportar a los malos. Ha probado a los que dicen ser apóstoles y lo encontraron que no lo son y los halló falsos y mentirosos. Aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto nos lleva a preguntarnos si los cristianos debemos sentir odio hacia ciertas cosas. Eso, hermano, esa pregunta de que si es correcto que la iglesia o los cristianos debamos sentir odio o rechazo sobre algunas cosas negativas, es una pregunta válida. Yo le puedo decir que en la iglesia de Éfeso, el que esta iglesia odiara las cosas malas fue una de las virtudes que el Señor encontró en ellos. Eso fue una de las virtudes que el Señor encontró en ellos. Así que usted juzgue por ahí, porque nosotros no podemos ir predicando la santidad y al mismo tiempo aceptar sencillamente con los brazos cruzados las cosas, las maldades que estamos viendo en este mundo. Y sobre todo que esas cosas puedan entrar o no al cuerpo de Cristo. Porque el Señor mismo dice aquí, yo conozco que has encontrado a los apóstoles mentirosos y falsos, y que odias o aborreces las obras de los nicolaitas. Y el Señor mismo le dice, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Esto nos lleva, hermano, entonces a estar seguros de esa condición, de que hay que apartarse del mal, hay que apartarse de lo que está mal y hay que denunciarlo.
claro, con el único objetivo no solamente de hacer daño, sino de que haya un arrepentimiento genuino y que las cosas puedan seguir mejorando para que siga hacia adelante el plan de salvación. Lo importante no es aborrecer todas las cosas, sino aborrecer las cosas que no le agradan al Señor. Aborrecer las cosas que el Señor aborrece. Y un detalle importante en los hermanos de Efesios es que ellos aborrecían las obras de los nicolaitas. Y aunque no sabemos exactamente en qué consistían esas obras, sí que notamos que el objeto de este odio no era la persona, sino sus obras. Ahí está la diferencia. No es odiar a la persona, es odiar o aborrecer o no participar de lo que hacen las personas, no de las personas como tal. Observamos también aquí que estos hermanos de Efeso o de Éfeso habían cuidado de poner en práctica la exhortación que Pablo les había hecho en Mileto, en Hechos capítulo 20, verso 17. El apóstol se refirió a dos dificultades que los pastores tendrían. Entrarían lobos rapaces de afuera, por la fuerza, o quizás solapado, pero entrarían a la iglesia lobos rapaces, hombres impíos, emisarios de Satanás, que no perdonarían el rebaño de Dios. Y de dentro se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos capítulo 20, verso 30. Ante estos peligros, Pablo les rogó que guardaran el rebaño que el Señor había ganado al precio de su propia vida. El Señor compró la iglesia con su propia vida. Y en esta carta de Apocalipsis vemos que los ancianos de Éfeso habían seguido fielmente las instrucciones de Pablo. Ellos se habían entregado totalmente a librar a la iglesia de estas falsas doctrinas y prácticas. Y ese mismo consejo está hábil y directo a la iglesia de este tiempo. Se permite herejías, falsas doctrinas, cosas que no son basadas en doctrinas bíblicas, y la gente se queda callado, sigue asistiendo, se siguen gozando, aplaudiendo, y usted ve esas iglesias y esas congregaciones llenas de gente por todas partes, y están permitiendo prácticas de falsas doctrinas. Hermano, yo les recuerdo que en Mateo capítulo 24, cuando el Señor habló de lo que venía y que de su segunda venida al planeta y de los tiempos difíciles que íbamos a vivir, al Señor le preguntaron que cuándo iba a pasar eso, que cuáles señales habría. Y antes de que el Señor mencionara terremotos, guerras, hambre, rumores de guerra, primero que todo eso, el Señor le dijo a sus discípulos que el tiempo sería cuando se generaría el engaño en la iglesia. Y nos advirtió y dijo que nadie os engañe. Es decir, hermano, que una de las señales más fieles e importantes de la segunda venida del Señor es la herejía y las falsas doctrinas que encontramos en la iglesia de este tiempo. Aunque no nos vamos a detener ahora a hablar de lo que significa lo que habían hecho los nicolaitas, pero sí el Señor aquí nos enfatiza
no en el error de los nicolaitas, sino en que debemos guardarnos de los falsos maestros, que debemos guardarnos de la falsa doctrina, que debemos guardarnos de las herejías. Para ello, será necesario que pongamos a prueba aquellos que pretendiendo ser siervos de Dios llegan a la iglesia y desconocemos su doctrina. Hay, hermanos, en este tiempo una doctrina como de relativismo, pero todo es relativo. No, hermano, la Biblia es absoluta. En la Biblia no hay tonos grises. La Biblia es blanco o negro. No hay medias tintas. Entonces ahora todo es relativo. Hay que ser fiel a lo que está escrito. No importa lo que pase. Hay una forma bien fácil, hermano. Cuando nos quedamos solos en la noche, tenemos que pensar en algo. Todo humano estará ante el Padre. Ahora, unos lo veremos como Padre y otros lo verán como Dios. Pero de que todos vamos a estar ante el Señor en el juicio venidero, no hay duda de eso, hermano. No sueñe con que usted se va a escapar de eso. El juicio comenzará por la casa. Todo el que quiera manipular a la gente diciendo así dice Jehová, tendrá que vérsela con el Señor. Mire, para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, es tan importante y debe serlo para nosotros no tomar el nombre de Dios en vano. Ellos no se atreven a mencionar el nombre de Dios. De hecho, no estamos seguros, nadie está seguro de cuál es el nombre de Dios, porque se han encontrado cuatro, ¿verdad? Unas consonantes sin vocales. Y entonces se han inventado diferentes nombres. Ellos dicen que Dios es Adonai. Pero nosotros, en esta parte del mundo, se toma el nombre de Dios con una ligereza, con una relatividad. Y no nos debemos olvidar que uno de los mandamientos es no tomarás el nombre de Dios en vano. Dios no puede ser burlado, hermano. Así que tenemos que cuidarnos de la falsa doctrina. ¿Usted quiere saber cuál es la verdadera doctrina? Lea su Biblia. Lea su Biblia. No lea más profecías que fulano escribió o que tal libro. Ahora hay una moda de decir que hay libros más modernos que la Biblia. Eso mire, es extraño escuchar, yo no lo he escuchado hasta hoy, que alguna iglesia tache de falso maestro a un engañador. Nadie habla sobre eso. Nadie defiende, o por lo menos cuando digo nadie me refiero estoy generalizando, porque siempre hay muchas personas que defienden la sana doctrina y contienden por la fe. Eso lo sabemos.
Pero en este tiempo, hermano, la gente, nadie, yo me acuerdo que he oído muchas historias sobre gente que han sido bajados del altar, pero ya eso no se ve. Pero hay que estar pendiente de la falsa doctrina, que se veten tranquilitas sin darnos cuenta, hermano. Hay que tener mucha cuenta sobre eso. El Señor nos advierte de que en este tiempo esa será la señal más importante. Ahora, finalmente, vamos a ver la parte más importante. El Señor reprende a la iglesia. Sin embargo, aquí vemos que todos los cristianos de Éfeso estaban haciendo bien, no excusa lo que hacían mal. El que usted haga algo bueno, el que usted haga algo correcto, no excusa lo mal que usted está haciendo también. Hay que separar las cosas bien claras. El problema aquí es que ellos se habían concentrado tanto en odiar lo malo que habían olvidado el amor al Señor. ¿Entendimos? Lo que pasó con la iglesia de Éfeso y lo que el Señor reprende de la iglesia de Éfeso es que odiaron tanto lo malo, aborrecieron tanto lo malo, se apartaron tanto de lo malo, que realmente eso es bueno. Pero habían dejado su primer amor. Habían dejado el amor por el Señor. Se habían olvidado de amar lo que el Señor ama. Hello. Una cosa es odiar lo que el Señor odia, aborrecer lo que el Señor odia o lo que el Señor aborrece. Pero no nos debemos olvidar de amar lo que el Señor ama. Y ellos habían dejado su primer amor. ¿Y a qué se refiere entonces el primer amor? Bueno, tal vez se refiere al primer entusiasmo que tenían cuando descubrieron el amor de Dios y se convirtieron. Oiga, hermano, cuando nosotros nos convertimos, 2002, el Señor nos alcanzó el 2002. Eso es una pasión, eso es una entrega. Usted quiere hacer cosas por el Señor, dejarlo todo. Y una vez va pasando el tiempo, eso como que se va amainando. No nos podemos olvidar del primer amor. No nos podemos olvidar del Señor. ¿Y cuál es el primer amor? Yo siempre le digo a los hermanos, usted hace una lista de todos los amores. El amor a su trabajo, el amor a la familia, el amor a los hijos, el amor a los padres, el amor a las cosas, a todo lo que usted quiera. Pero en esa lista, el número uno arriba debe ser el amor al Señor. Dios debe ser primero. Ese es el primer amor. No lo podemos olvidar. Quizá con el tiempo, las primeras generaciones de los creyentes, probablemente de aquella iglesia, habían muerto. Y los nuevos convertidos ya no tenían el mismo celo por las cosas de Dios. Podríamos pensar que muchos eran hijos de creyentes que habían sido criados en la iglesia y habían llegado a asumir el evangelio sin tener una experiencia de conversión auténtica. Eso lo vemos en este tiempo. Muchachos que se crían en la iglesia y una vez son mayores de edad, se van porque no han tenido una genuina conversión, porque no han tenido un genuino encuentro con el Señor. Es vital que cada uno de nosotros tengamos un encuentro con el Señor y que podamos forjar una relación profunda y fuerte y sana con el Rey de Reyes y Señor de Señores.